Este no es solo un caso de secuestro, es la historia de una niña que desapareció durante 18 años, a plena vista de las autoridades. Durante casi 2 décadas, su nombre estuvo impreso en carteles, repetido en noticieros y sostenido en la memoria de una familia que se negó a rendirse. Mientras el tiempo avanzaba y la atención pública se apagaba lentamente, ella seguía viva, oculta, silenciada, a pocos metros de visitas oficiales que nunca miraron donde debían. Jaycee Lee Dugard tenía 11 años cuando su infancia terminó sin aviso. Hasta ese momento, su vida era sencilla y protegida. Era una niña tímida, muy unida a su madre, de sonrisa amplia y pecas visibles. No conocía la crueldad ni el miedo real. Su mundo se reducía a la escuela, a la televisión, a pequeñas rutinas que daban estabilidad a sus días. En 1990, su familia tomó una decisión buscando seguridad. Dejaron Arcadia, cerca de Los Ángeles, y se mudaron a un pequeño pueblo rural de California. Un lugar tranquilo, donde las calles parecían seguras y donde una niña podía caminar sola hasta la parada del transporte escolar. Durante un tiempo, todo pareció funcionar. Jaycee estaba por comenzar 5º grado. El entorno era nuevo, pero prometía calma. Nadie imaginaba que esa aparente paz duraría apenas 9 meses. La mañana del lunes 10 de junio de 1991 comenzó como cualquier otra. No hubo advertencias, no hubo presentimientos. Su madre salió apurada hacia el trabajo. Su padrastro observaba desde el garaje mientras Jaycee se preparaba para salir. Llevaba puesta su ropa favorita, tonos rosados que la hacían sentirse cómoda. Caminó cuesta arriba, en sentido contrario al tráfico, tal como le habían enseñado por seguridad. Era un trayecto corto, unos pocos minutos. Fue entonces cuando un automóvil gris redujo la velocidad a su lado. Dentro iba una pareja. Jaycee pensó que estaban perdidos. Creyó que necesitaban indicaciones. Se acercó a la ventanilla sin imaginar que ese gesto inocente marcaría el final de su vida tal como la conocía. El hombre bajó el vidrio. En un movimiento rápido, extendió el brazo y disparó una pistola paralizante. La descarga eléctrica la desorientó por completo. Cayó entre pinos y piñas secas sin comprender qué estaba ocurriendo. El miedo fue tan intenso que su cuerpo reaccionó solo. Todo sucedió en segundos. Antes de que pudiera gritar, fue arrastrada al asiento trasero del vehículo. La mujer se quedó con ella, manteniéndola contra el piso. El hombre aceleró y se alejaron. Todo ocurrió a metros de la parada escolar. Otros niños lo vieron, y un adulto también. Desde la distancia, su padrastro presenció la escena. Vio el auto, vio a 2 personas dentro y entendió que algo terrible estaba pasando. Sin pensarlo, tomó su bicicleta e intentó perseguirlos. Pedaleó con desesperación, pero fue imposible alcanzarlos. En cuestión de minutos, Jaycee había desaparecido. La policía llegó poco después. Había testigos, había descripción del vehículo, se sabía cómo vestía la niña. Aún así, la investigación pronto comenzó a perder fuerza. El pueblo se llenó de carteles con su rostro. Cintas rosas, su color favorito, aparecieron por todas partes, pero los días pasaban y las respuestas no llegaban. Lo que nadie sabía entonces era que el responsable no estaba oculto en lo desconocido. Tenía antecedentes graves. Había sido evaluado, condenado y liberado. Estaba bajo supervisión del sistema, y aún así nadie lo miró. Mientras la investigación se enfriaba, Jaycee era llevada lejos de todo lo que conocía. El viaje duró casi 3 horas. Durante ese trayecto, confundida y aún aturdida por la descarga eléctrica, no entendía a dónde iba ni por qué nadie la detenía. Llegaron a una vivienda en Antioch, California. Allí comenzó el cautiverio. Le ordenaron bajar del vehículo
y caminar con una manta sobre la cabeza para que nadie pudiera verla. El contacto con el exterior se cortó de inmediato. Dentro de la propiedad fue obligada a desvestirse. En medio del terror logró esconder un pequeño anillo con forma de mariposa. No sabía por qué lo hacía, solo sintió que necesitaba conservar algo que aún fuera suyo. Ese objeto la acompañaría durante 18 años. El hombre le habló con una calma inquietante. Le dijo que no gritara, que no intentara escapar, que afuera había perros feroces que la atacarían si lo hacía. No eran solo palabras, era la construcción deliberada del miedo. Jaycee fue confinada a un espacio oculto en el patio trasero de la casa, un área improvisada, insonorizada, rodeada de cobertizos, cercas altas y carpas. Durante la primera semana permaneció esposada. No había ventanas, no había referencias del tiempo, no había nadie a quien pedir ayuda. Tenía 11 años, su único contacto era su captor. Con el paso de los días, el miedo comenzó a transformarse en confusión. No comprendía lo que le estaba ocurriendo. No tenía palabras para nombrarlo. Nunca nadie le había explicado ese tipo de violencia. Su realidad se redujo a obedecer, callar y sobrevivir. A veces, después de los abusos, él pedía disculpas. Ese contraste, el daño seguido de palabras suaves, fue una de las primeras grietas en su comprensión del mundo. Jaycee no entendía por qué alguien podía hacerle eso y, al mismo tiempo, hablarle como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, fue trasladada a un espacio apenas más grande. Allí le colocaron una cama y la esposaron a la cabecera. Le llevaron un televisor, pero solo podía ver un canal. No había noticias, no había referencias del exterior. Solo programas que parecían ocurrir en otro planeta. Fue entonces cuando una idea comenzó a crecer lentamente en su mente. Tal vez nadie la estaba buscando. Esa duda se volvió una presencia constante. Cada día, sin rescate, reforzaba la sensación de haber sido olvidada. Para una niña, esa idea era casi tan devastadora como el encierro. Mientras tanto, su familia no había dejado de buscarla, pero Jaycee no podía saberlo. En ese aislamiento comenzó a adaptarse, no por elección, sino por necesidad. Su captor hablaba de voces, de ángeles, de demonios. Le decía que ella debía ayudarlo, que, si lo hacía, evitaría que otras niñas sufrieran lo mismo. Con 11 años, Jaycee empezó a cargar una responsabilidad que no le correspondía: salvar a otras niñas, obedeciendo. Ese pensamiento, implantado con cuidado, se convirtió en una de las herramientas más eficaces para mantenerla sometida. Los días se confundían entre sí. La noción del tiempo desapareció. El mundo exterior se volvió una idea lejana, casi irreal. Y en ese encierro, Jaycee comenzó a hacer lo único que podía: resistir en silencio. Con el paso de los meses, el encierro dejó de ser solo físico, se volvió mental. Jaycee aprendió rápidamente que el silencio era una forma de protección. Cada palabra mal dicha podía traer consecuencias. Cada gesto, cada mirada, debía ser calculada. Su mundo se redujo a anticipar el estado de ánimo de quienes la controlaban. Su captor consumía drogas y hablaba de revelaciones. Decía escuchar voces que provenían de las paredes. Aseguraba tener una misión divina. Para una niña de 11 años, esas palabras no eran solo extrañas, eran aterradoras. No sabía si estaba frente a un hombre enfermo, un castigo o algo imposible de comprender. La mujer, su cómplice, no era una figura pasiva. Participaba, observaba, ayudaba, y eso hacía la situación aún más confusa para Jaycee, que no lograba entender por qué otra mujer permitiría algo así. El tiempo avanzó sin que nadie fuera por ella. En ese encierro, la televisión se convirtió en su única ventana al mundo.
Allí aprendió palabras, comportamientos, fragmentos de una vida normal que ya no tenía. Para sobrevivir, incluso aceptó dejar atrás su nombre. Sus captores no querían que lo usara, así que eligió otro, no por gusto, sino porque era más seguro. Su identidad quedó suspendida. Los años pasaron, y con ellos llegó algo que cambiaría por completo su forma de resistir. El domingo 3 de abril de 1994, sin explicaciones claras, le permitieron comer comida distinta y ver otros canales de televisión. No fue un gesto de bondad, fue una ceremonia cuidadosamente preparada para informarle que estaba embarazada. Jaycee ya había comprendido, por lo que veía en la televisión, la relación entre los abusos y la concepción. Aún así, la noticia fue devastadora. Tenía 14 años. Seguía siendo una niña. No hubo médicos. No hubo asistencia. No hubo nadie que la protegiera. Aprendió sobre el parto observando programas de televisión. Con ese conocimiento limitado, dio a luz completamente sola. Cuando su hija nació, la llamó Ángel. Por primera vez desde su secuestro, Jaycee no se sintió completamente sola. Esa bebé se convirtió en su ancla, en su razón para seguir respirando, en una forma de darle sentido a una existencia que había sido violentamente despojada de todo. 3 años después, nació su segunda hija, a quien llamó Starlet. Durante un período, su captor volvió a prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. En su ausencia, la mujer quedó a cargo de Jaycee y de las niñas. Pero lejos de representar alivio, esa etapa estuvo marcada por celos, control y hostilidad. Para calmar la tensión, se tomó una decisión cruel. Las niñas serían presentadas como hijas del matrimonio. Jaycee debía llamarla mamá. La verdad fue enterrada aún más profundo. A pesar de los años transcurridos, Jaycee jamás fue llevada a un médico. Sus hijas tampoco. No había registros, no había visitas, no existían oficialmente. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. Después del nacimiento de las niñas, el control se volvió menos estricto. Se levantaron cercas más altas en el patio trasero para evitar miradas indiscretas. Jaycee y sus hijas pudieron, por primera vez, sentir el sol, caminar sobre el pasto, respirar aire sin techo. Entre restos de basura y objetos abandonados, Jaycee logró plantar algunas flores. Ese pequeño acto, casi simbólico, le dio una sensación mínima de paz. También comenzó a enseñar a sus hijas a leer y escribir como podía, con los escasos conocimientos que tenía. El hombre empezó a sentirse seguro, demasiado seguro. Convencido de que nadie reconocería ya a Jaycee, comenzó a llevarlas fuera de la casa. Paseos breves, actividades públicas. Incluso permitió que Jaycee trabajara en un pequeño negocio de impresión que abrió, diseñando tarjetas e invitaciones. Tenía acceso a una computadora, a un teléfono, a Internet. Estaba, literalmente, a un clic de pedir ayuda, pero no lo hizo. El miedo que había sido sembrado durante años era más fuerte que cualquier posibilidad. No eran barrotes los que la retenían, era el terror a las consecuencias, a lo que podría pasarle a sus hijas, a no ser creída, a empeorar las cosas. Así el tiempo siguió pasando, hasta que un día alguien miró con atención. El lunes 24 de agosto de 2009 marcó un quiebre inesperado. Ese día, Philip Garrido llegó al campus de la Universidad de California en Berkeley, acompañado por 2 adolescentes. Repartía folletos con mensajes religiosos y hablaba de una actividad que, según él, debía realizarse en el lugar. Su comportamiento era errático, desordenado, difícil de seguir. Pero no fue eso lo que encendió la alarma. Las jóvenes que lo acompañaban caminaban detrás de él, en silencio. Sus movimientos eran rígidos. Evitaban el contacto visual.
Tenían una palidez que no pasaba desapercibida, como si el sol nunca hubiera sido parte de sus vidas. Lisa Campbell, gerente de eventos del campus, notó que algo no estaba bien. No lo confrontó, no levantó sospechas. Hizo lo contrario. Fue amable, escuchó con atención y le pidió que regresara al día siguiente a una hora específica. Su intuición le decía que debía ganar tiempo. Cuando Garrido se fue con las chicas, Lisa llamó de inmediato a la policía del campus. Pidió que investigaran a ese hombre. Los resultados fueron inmediatos. Garrido no era un desconocido. Tenía antecedentes graves por secuestro y abuso. Estaba bajo libertad condicional. No debía estar con menores. Las alarmas se encendieron tarde, pero se encendieron. Al día siguiente, el 25 de agosto, Garrido regresó al campus con las mismas jóvenes. Esta vez, Lisa no estaba sola. Observó con más atención. Una de las adolescentes, de unos 15 años, permanecía con las manos al frente, mirando hacia arriba, casi inmóvil. La más pequeña, de 11, sostenía la mirada fija, como si intentara leer el alma de quien la observaba. Ambas parecían asustadas. Se les hicieron preguntas simples. ¿A qué escuela iban? ¿En qué grado estaban? Respondían en murmullos. Dijeron que estudiaban en casa. Cuando se preguntó por un golpe visible cerca del ojo de una de ellas, se respondió que era una marca de nacimiento. Nada cuadraba. Mientras tanto, Garrido hablaba sin parar. Entregó un libro que había escrito. Mencionó, sin que nadie se lo pidiera, que décadas atrás había sido un criminal, pero que ahora trabajaba para Dios. Lisa no dudó más. Llamó al oficial encargado de la libertad condicional de Garrido y le informó que estaba acompañado por 2 menores que él decía eran sus hijas. La respuesta fue clara. Garrido no tenía hijos registrados. Alguien estaba mintiendo. Esa llamada fue el punto de inflexión. Lo que la policía no había logrado en 18 años, comenzó a resolverse en horas gracias a una persona que decidió no mirar hacia otro lado. Garrido fue citado a una comisaría. No fue solo. Llegó acompañado por Nancy Garrido, JC y las 2 niñas. Durante el interrogatorio, los agentes comenzaron a pedir nombres. Cuando llegó el turno de JC, ocurrió algo que nadie esperaba. Por primera vez en casi 2 décadas, no usó el nombre que le habían impuesto. Dijo su nombre real. Los agentes se sorprendieron. Le pidieron que lo repitiera. JC no pudo. Pidió papel y lápiz. Con manos temblorosas, escribió una sola línea. JC Lee Dugard. En ese momento, 18 años de silencio se quebraron. La verdad comenzó a emerger con una claridad devastadora. Durante todo ese tiempo, oficiales de libertad condicional habían visitado la casa de Garrido más de 60 veces. Nunca revisaron el patio trasero, nunca inspeccionaron los cobertizos, nunca miraron las carpas. Incluso hubo una llamada al 911 años antes, alertando sobre la presencia de jóvenes que no parecían ser parte de la familia. Nadie investigó. JC había estado allí todo el tiempo. El miércoles 26 de agosto de 2009, el teléfono volvió a sonar en la casa de Terry Dugard. Durante 18 años, ese sonido había sido una fuente constante de ansiedad. Cada llamada podía ser una broma cruel, una pista falsa o una noticia devastadora. Por eso, cuando una voz femenina habló del otro lado, Terry reaccionó con enojo. Pensó que era otra burla más. Entonces escuchó las palabras que jamás había dejado de esperar. «Mamá, soy yo, soy JC». En un instante el tiempo se detuvo. Su hija estaba viva y no estaba sola. Tenía 2 hijas. El reencuentro fue cuidadosamente organizado. No hubo cámaras, no hubo multitudes. Se realizó en un hotel de San Francisco, lejos del ruido y de la exposición pública.
Terry llevó consigo un peine. Quería repetir un gesto sencillo, íntimo, que había quedado suspendido en 1991. Peinar el cabello de su hija. Se abrazaron, lloraron, hablaron durante horas. Pero el reencuentro, aunque profundamente sanador, no borró 18 años de cautiverio. Empezar de nuevo fue un proceso lento, complejo y doloroso. Jay-Z no solo debía reconstruir su vida, sino también explicarles el mundo a dos niñas que habían crecido sin conocer la verdad. Philip Garrido y Nancy Garrido fueron arrestados sin posibilidad de fianza. Enfrentaron múltiples cargos por secuestro y abuso. El proceso judicial avanzó con rapidez una vez revelados los hechos. El 2 de junio de 2011, Philip Garrido fue condenado a 431 años de prisión. Nancy Garrido recibió una sentencia de 36 años. Las condenas marcaron un cierre legal, pero no un cierre emocional. Las fallas del sistema quedaron expuestas con una claridad imposible de ignorar. Oficiales que visitaron la propiedad más de 60 veces sin inspeccionar el patio trasero. Alertas previas que no fueron investigadas. Un agresor con antecedentes graves que permaneció libre y sin control efectivo. Jay-Z había estado allí todo el tiempo. Con el paso de los años, Jay-Z habló públicamente sobre su experiencia, no desde el odio, sino desde la supervivencia. Expresó su deseo de criar a sus hijas sin caer en la sobreprotección. Reconoció que había vida después del trauma, aunque también aceptó una verdad difícil. La vida que le fue arrebatada nunca podrá recuperarse. Nunca sabrá quién habría sido sin el secuestro. Nunca conocerá a la persona que pudo llegar a ser, pero sobrevivió, y eso, en sí mismo, es un acto de resistencia. Este caso no es solo una historia criminal, es una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando el sistema falla, cuando las señales se ignoran y cuando la vigilancia se vuelve rutina, sin compromiso real. Mientras haya historias como esta, recordar no es una opción, es una obligación. Si llegaste hasta aquí, te invito a compartir tu opinión o reflexión en los comentarios, no desde el morbo, sino desde la conciencia, porque hablar de estos casos también es una forma de no permitir que vuelvan a repetirse.